Buenas tardes, vamos a empezar con la videoclase descripción de los planteamientos de Marx. Marx nació en el año 1818, murió en el año 1883. Fue un alemán de clase media de origen, fue de clase media de origen judío, un filósofo, intelectual y fue militante. Trabajó asimismo y escribió sobre la política, la economía, la sociología e historia. Sus dos grandes obras fueron el Manifiesto del Partido, en el Partido Comunista y en el Capital. Su pensamiento es fundamental para comprender los distintos movimientos sociales de los últimos 2 siglos. Desarrolló una amplia característica. Este fue el ejercicio del análisis para describir el funcionamiento de diferentes expectativas de sistemas capitalistas. El aparato productor es el Estado. El capital es la que utiliza la mano de la obra de temas capitalísticas y de los obreros para la producción de la superestructura. El obrero pone su fuerza de trabajo, el Estado o capital pone la base en la que se fundamenta la fortaleza. La capital es la fuerza del trabajo de los obreros, por tanto el Estado depende de diferentes características y esas características es debido a la fuerza de sus gobernados. Marx describe como esta distribución desigual al trabajo y al poder de que se realizaba en distintas obras. Esto equivalía al trabajador, pues era libre de expresar lo que él sentía y de diferentes características. En una de esas características había un tema, hacía énfasis Marx, que se llamaba el materialismo. En la época de Marx, que si mal no recuerdo fue en Alemania, predominaba el idealismo, por un filósofo que se llamaba Kant y Hegel. Marx, en cambio, propone que lo único que existe es lo que pueda explicarse. Esto se basa en términos de materia. Hubo formaciones en la realidad que se rigen por leyes de la dialéctica. Esta en sí se basa en la sucesión ordenada de pensamientos y que derivan diferentes características unos de otros. En el pensamiento en inglés, el instante de la transformación es lo que oscilan los opuestos, se puede decir opuestos filósofos. En el método dialéctico en constante, el cambio igualaba diferentes conceptos. Asimismo, para Marx, era tenía también una idea principal, la otra idea principal que se llama es la ideología. En la ideología para Marx, los hombres eran los productores de sus representaciones de distintas ideas. Por tanto, es la tarea, él decía que era la tarea del ser humano identificar y aclarar diferentes características, así como lo vuelvo a decir otra vez, de las ideas. Es a lo que se refería él. Pero en esa tarea se tenía pros y contras. En una de esas ideas era muy complicada, pues se encuentra muy condicionada por un determinado desarrollo de diferentes fuerzas productivas y por el cambio a la que él corresponde. También para Marx existe otra idea. Una de las ideas principales era el sujeto histórico. Para Marx, el sujeto de la historia es el hombre que intentaba realizarse en su trabajo. El trabajo es la actividad creadora del hombre. Es lo que decía Marx. El hombre fundamentalmente tenía diferentes características y en una de ellas se basaba en el trabajo
productivo, trabajo creador. Y este es asimismo esos puntos que dije se van de la mano y son los que transforman a un trabajador. El hombre al desarrollar su actividad productora se proyectaba sobre distintos resultados de su trabajo. Pone en cada uno de ellos alguno de su ser, algunas cualidades, algunas características. Más que nada, la principal es su imaginación. Así como se conocía, era el hombre neolótico. Podemos estudiar lo que el hombre produjo en esa época que fue la de Dólmenes y Meires, etcétera. En estos productos conocemos cómo era el hombre y cómo ha ido avanzando, cómo va pasando el tiempo. Y así es como se ha ido formando el hombre. Cuando existe una separación entre el ser humano y el producto de su trabajo, se pierde la relación y esto se puede llamar el reflejo. Entre el trabajo y quien lo produce es una breve separación de reflejo y quien produce eso. Y en base a eso se da que es lo del trabajo. Otra idea principal es la lucha de clases, que decía, para Marx la historia de la humanidad es una lucha entre hombres libres y esclavos, que estos se les puede llamar opresores y oprimidos. Estas luchas dan origen de transformación revolucionarias y quebrantalmente de un sistema. Asimismo existen tres características muy importantes. Una de ellas es el campo que sometió al dominio de la ciudad. Las otras surgieron, surgieron ciudades enormes. Las otras se conquistaron territorios, sociedades. Y la última, la producción se concentró en muy pocas manos. O sea, eran muy pocas manos las que trabajaban sobre la producción y así mismo se fueron incrementando. Este fue la videoclase del filósofo Marx, pero le relaté un breve de todo lo que ha hecho y su historia. Buenas tardes.